insistencia. Acá no podemos hacer cálculos menores. Acá tenemos que pensar en los millones de peruanos que están esperando que se haga justicia, que sus aportes les sean devueltos, señor presidente, frente a este enorme drama que es la desocupación. La bancada, señor presidente, del Frente Amplio va a votar por la insistencia, porque es justo, señor presidente, y nosotros no. Congresista Ceballos, tiempo adicional. Y nosotros no podemos negociar ningún interés de ninguna empresa que han lucrado muy bien, porque mientras se han esfumado 2.500 millones de los aportantes el año pasado, se han embolsicado más de 488 millones en comisiones, porque acá los afiliados ni siquiera pueden decidir qué va a pasar con los aportes de toda su vida, señor presidente. Vamos a insistir y vamos a votar porque este proyecto se apruebe de acuerdo a lo planteado por la Comisión de Trabajo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Cheput. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, acá no es cuestión de estar en contra de los trabajadores, es cuestión de no olvidar el rol orientador que debe tener el Estado cuando se trata de la seguridad social, muchas veces incomprendida. Desde que nace la seguridad social luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene por objetivo cubrir a los trabajadores una vez que estos lleguen a la ancianidad o tengan episodios de enfermedad cuando culmine su actividad laboral. Y es por eso que se habla del ahorro interno. Por otro lado, señor presidente, cuando se da la ley 29426 en el año 2009, se hizo en un contexto de crisis económica, en la cual a partir del ahorro interno, lo que se buscaba era inyectar dinero en la economía para que de esa manera se pudiera despegar en un momento en el cual había una crisis económica mundial. Allí, en ese instante, en el 2009, ya hubo muchas personas, señor presidente, que señalaron de que se estaba perforando el sistema de pensiones. Hoy en día, yo escucho a algunos colegas, seguramente llevados por la buena voluntad, señalar que los trabajadores necesitan su dinero. Pero me pregunto, ¿hay evidencia fáctica de qué han hecho los trabajadores con su dinero en el año 2009, 2012, 2013, 2016, hasta el 2018 en que se les ha dado su fondo de pensiones? Los estudios señalan que han liquidado su fondo de pensiones. Un trabajador recibía su dinero y lo primero que hacía la familia era quitárselo, sin que tuvieran oportunidad para que pudieran invertirlo. Hoy todas esas personas, o la gran mayoría de ellas, que recibieron sus fondos de pensiones, están en una situación de vulnerabilidad, en un contexto, señor presidente, en el cual tenemos una gran informalidad, es decir, no estamos actuando con responsabilidad, entendiendo el rol orientador que en seguridad social tiene que tener el Estado. Por un lado, no enfrentamos la informalidad, vemos cómo el gobierno se muere de miedo cuando se habla de la reforma laboral. Y por otro lado, tampoco hay un esquema holístico, integral, de reforma de la seguridad social, que involucre a AFPs, a la ONP y a Salud. Y sin embargo, seguimos afectando uno de los mecanismos de ahorro interno que ha hecho de que a la fecha el Perú tenga un crecimiento sostenido desde el año 2001 hasta ahora, e intentamos perforar una vez más los fondos de pensiones. Que es difícil de entender por los trabajadores, lo es. Pero casualmente allí es donde tiene que actuar el político, para señalar la orientación que tiene que haber en lo que se refiere a seguridad social. Lo mismo le sucede a un padre de familia cuando le dice a sus hijos que ahorren. Muchas veces se prefiere el gasto de coyuntura, el día a día, olvidando de que uno tiene que guardar pan para mayo. En estos momentos, señor presidente, con la informalidad existente, donde 7 de cada 10 peruanos... Tiempo adicional. 7 de cada 10 peruanos se debaten en la informalidad. Cuando esos peruanos lleguen a los 65 años, van a ser postulantes a pensión 65, con el colapso de las arcas del Estado. No vamos a tener ahorro interno, vamos a tener estas personas que hoy en día están recibiendo sus fondos de pensiones y que invierten en algunos emprendimientos que lamentablemente el 90% de los mismos fracasan, según las estadísticas, y nosotros no vamos a cumplir ese rol orientador. Por eso es que en el partido político Contigo, señor presidente, entendiendo al trabajador, es que nosotros creemos que tiene que haber un cuarto intermedio, para que de esa manera se conjuguen los diversos postulados que se están dando
en lo que se refiere a los dos dictámenes y podamos hacer una cosa realmente favorable para el trabajador, sin olvidar ese rol orientador que tiene que haber en seguridad social. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rosas. Aló. Si me pide una interrupción la congresista Aramayo, señor presidente. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Una interrupción la congresista Aramayo y la otra el congresista Justiniano Paz. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Señor presidente, quisiera dejar constancia que el proyecto que hoy es materia de un dictamen de la Comisión de Trabajo ha sido una respuesta legislativa a una omisión histórica del Ejecutivo para atender las demandas de los jubilados del país. Una propuesta además que ha recibido el apoyo en primera y en segunda votación de Fuerza Popular, que si hoy seríamos consecuentes deberíamos respaldarla. Si bien es cierto que hay una disquisición de la forma y el fondo, y que claro, lo que dicen es que a este régimen especial por jubilación anticipada lo que se ha hecho es sacarle la vuelta, simulando figuras que el propio Estado no ha sabido atender. Frente a eso tenemos un proyecto de ley que tiene un dictamen en una segunda comisión, que es la Comisión de Economía, que lo que nos dice es hoy que lo que no podemos hacer es darle parámetros a una ley que ha fenecido, que está muerta. Y claro, van a ponerle candados a algo que no le han... Para que concluya. Que no le han dado solución antes. Creo yo que la forma en este caso no se puede poner al fondo. Y debemos atender fundamentalmente la demanda social de los jubilados. En consecuencia, Fuerza Popular debería mantenerse firme y apoyar hoy el dictamen de la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Gracias, congresista. Puede continuar la segunda interrupción, congresista Paz. Gracias, señor presidente. Yo creo que tenemos que ser consecuentes, y consecuentes con nuestros ideales, con nuestros principios y nuestras decisiones. Acá hay un documento del 21 de noviembre del 2018, donde se presenta un texto sustitutorio. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente, ley que modifica la ley 29.426, que crea el régimen de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Artículo único, señor presidente y colegas parlamentarios. Amplíase la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada, reja, establecido en la ley 29.426 hasta el 31 de diciembre del 2021. Firmado por la Comisión de Economía y por la Comisión de Trabajo. Si ya teníamos un texto sustitutorio consensuado, creo, señor presidente, de que tenemos que simplemente ratificar, porque no podemos tener posiciones ambivalentes que hoy día pensamos uno y otra cosa. Y por otra parte, señor. Congresista Rosas, para terminar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Con este cuco de que las AFPs van a fracasar, quienes defienden a las AFPs, ¿no? Y no quisiera decirlo visto, sino defensores, pienso de que cuando se retiren van a fracasar las AFPs. Y es mentira. De las propias estadísticas que da la Comisión de Economía, dice, a los 13.450 que se acogieron a la ley 29.426, se tiene que 4.800 personas superan la edad de jubilación 65 años. Muchos de los que se acojan a la norma tienen edades cercanas a la edad de jubilación. Entonces pues no tenemos por qué nosotros velar por los intereses de los que gozan con los dineros de los trabajadores, y los trabajadores cada vez estén menos. Congresista Rosas. Gracias, presidenta. Presidenta, este proyecto de ley no es un solo proyecto, son varios proyectos. Y entre estos proyectos están las de Acción Popular, Fuerza Popular y otros. Y nosotros, los del Frente Amplio, defendemos estos proyectos porque estamos defendiendo a los trabajadores.
porque nos interesan los trabajadores y de manera especial nos interesan los trabajadores desempleados. Y cuando estamos hablando del objetivo de esta ley, estamos hablando de proponer la modificación de la 29426, ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada. ¿Para quiénes? Para desempleados del sistema privado de pensiones. O sea, estamos hablando de la jubilación anticipada de los trabajadores, pero con su propio dinero. Nadie se lo va a dar, sino lo único que va a suceder es que lo van a anticipar. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento. Nosotros lo que queremos entender es que se van a jubilar los trabajadores con sus fondos, con su dinero. Y acá lo que hay que definir es si apoyamos a los trabajadores o apoyamos a las AFPs. Y nosotros, los del Frente Amplio, apoyamos a los trabajadores. Y cuando nos vienen con el cuco de que si es que se lo sacan antes vamos a tener después trabajadores vulnerables y no sé qué, no es verdad. Porque muchos de los trabajadores acá han hecho con eso, han dinamizado la economía, han capitalizado los fondos y tienen la capacidad de enfrentar una nueva situación, porque en los momentos de desocupados, en los momentos de desempleados, tienen la imaginación como para decir, acá nuestro dinero tenemos que invertir cuando todavía tenemos fuerzas para la inversión. Mientras que las AFPs invierten el dinero de los trabajadores, y si pierden en la inversión que hacen en estas empresas privadas, en estos, incluso fuera de nuestro país, si pierden ¿quiénes? Los trabajadores, ellos no. Y por lo tanto, por esa razón, Presidenta, lo que nosotros planteamos, cuando nos están acá ofreciendo en este momento de que sí va a haber trabajo, ¿dónde va a haber trabajo? ¿Cuánto tiempo de desempleo hay en este momento? ¿Quiénes invierten en el trabajo? ¿Quiénes dan más trabajo? ¿Acaso las estadísticas no están mostrando que los privados son los que menos trabajo dan y lo que solamente los trabajadores públicos son los que tienen ocupación en este momento, Presidenta? Por esa razón nosotros, los del Frente Amplio, nos hemos definido por insistencia de que ahora se tiene, si queremos, y como dijo, le quiero tomar la palabra a la congresista Aramayo, cuando dice, si somos consecuentes, tenemos que ser consecuentes porque hemos planteado que por insistencia tenemos que aprobar este proyecto de ley y tiene que apoyar a los trabajadores del país y creemos. Para concluir. Sí, Presidenta, porque sabemos que acá en el país los empresarios tienen exoneraciones, evaden tributos, eluden tributos y muchos de ellos en la informalidad, y vayamos a ver cuánto aportan al país y para los trabajadores. Por esa razón estamos comprometidos los del Frente Amplio y les pedimos consecuencia a quienes han pedido, a los que han apostado por este proyecto, que ahora por insistencia tengamos que aprobar en favor de los trabajadores y no en favor de las AFPs, señora Presidenta. Gracias, congresista Rosas. Congresista Espinosa. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, estamos discutiendo un tema en el que definitivamente no solamente se trata de la devolución de un fondo que una persona ha acumulado durante su tiempo laboral, sino también del derecho que tengo a decidir sobre mi patrimonio. Y es curioso, en un régimen de libre mercado, a través de esta propuesta legislativa que plantea economía, me pones plazos, me pones topes. Si bien es cierto, me dices que va a ser permanente, pero te devuelvo solo el 50%. Pero además, señora Presidenta, si miramos el proyecto de economía, tiene una gran trampa, porque te da reja a la mitad, pero además te obliga a hacer la modificatoria, y está haciendo la modificatoria del régimen general del sistema de pensiones, que ya involucra a todos los trabajadores, no solo a los desempleados. Y aquí, definitivamente, que si ingresas candados que involucran a todo el sistema, definitivamente que habría que tener otra discusión y otro debate. Los afiliados, ¿por qué piden su dinero? Porque están desempleados y por una simple razón también de economía.
si estoy en el sistema privado de pensiones, la rentabilidad, las personas han perdido más de 10.000 millones, mientras las empresas han ganado 488 millones. Las personas que acumulan un fondo esperan tener rentabilidad, pero entre lo que tienen que pagar, más o menos es más del 3%, a mí me convendría tener ese dinero que he acumulado y si estoy desempleado, comprar un departamento o ponerlo a una tasa de 4 o 5% que es superior y que además no me obliga a pagar. Si yo tengo el dinero en la AFP, me obliga a pagar comisiones. Si el sistema gana la AFP, pero no gana el trabajador. Y este es un sistema totalmente injusto y totalmente desigual. Los afiliados de las AFP tienen que pagar por comisiones por la gestión de sus ahorros previsionales, solo cuando tengan ganancias y no cuando pierden, pero el sistema te obliga a pagar comisiones aun cuando pierden todo el dinero del fondo de pensiones. Y el sistema de privados, señora Presidenta, ante esta discusión nos obliga a hacer dos reflexiones. Primero, ¿qué estamos haciendo frente al tema de la informalidad? El 70%, el 80%, según varían las cifras, según los estudios, se habla de una informalidad en el país. Este es el gran problema que tenemos que afrontar y nos encantaría que el Ministerio de Economía tenga una propuesta. Tiempo adicional. Para terminar, Presidenta, para luchar contra la informalidad y generar más puestos de trabajo. Pero, señora Presidenta, definitivamente devolverle el dinero a los trabajadores que lo han solicitado es un derecho que al Congreso le corresponde hacer realidad y no, señora Presidenta, introducir una serie de reglamento que ya involucra no solamente al REJA, sino a todo el sistema privado de pensiones. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Tiene el uso de la palabra la congresista letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, hemos visto varias intervenciones que se refieren a la necesidad de que los trabajadores puedan disponer del dinero de los fondos que tienen fines previsionales para atender necesidades específicas y urgentes. Se hablaba del tema de salud, se hablaba del tema de educación, de vivienda, y es comprensible, Presidenta, y acá nadie se está oponiendo a que el tema sea regulado. El único responsable de que no hayamos podido prorrogar el régimen es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo alcanzó tarde las observaciones y finalmente es verdad, no podemos prorrogar un régimen que ha caducado el 31 de diciembre. Yo invocaría al presidente de la Comisión de Trabajo y al presidente de la Comisión de Economía que se pongan de acuerdo, que sienten al MEF, que busquen una salida técnica y políticamente viable a un nuevo régimen que acoja lo que dicen los trabajadores, pero en un plazo máximo de 15 días, con el compromiso del Poder Ejecutivo de no observar ese nuevo proyecto. Porque lo que hemos visto, Presidenta, es que cada vez que el tema se toca, se busca sacar réditos políticos, hablando de las empresas, de beneficios a las grandes empresas. Son fondos previsionales, cuyos fines deberían estar destinados a cubrir una pensión digna o, en su defecto, cubrir necesidades urgentes y apremiantes que estaban en el régimen original. Por eso, Presidenta, yo nuevamente reitero la invocación a ambos presidentes de que hagamos las cosas bien. El error no genera derechos. No importa que haya un precedente en el Congreso que haya prorrogado un régimen vencido. Esa norma nacería muerta, Presidenta. No se puede prorrogar una fecha de caducidad. Por lo tanto, reitero la posibilidad de que pueda haber, como lo han solicitado varios colegas, un cuarto intermedio para que las dos comisiones trabajen un texto con los señores del REJA, con los señores de las asociaciones de exaportantes y finalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle viabilidad. Gracias.
Gracias, congresista Letona. Congresista García Belaunde. Presidenta, con Ramón Castilla acabó la esclavitud, pero parecería que esa teoría no ha llegado a las AFPs. El año 36, hasta el año 36 en el Perú, no había divorcio. Tú te casabas y no te podías divorciar. A partir del año 36 en el Perú hubo divorcio, y recuerdo que todas las señoras de Lima de aquella época salieron vestidas de negro a protestar por el divorcio. Pues bien, parecería que las AFPs han salido a protestar también vestidas de luto porque se les van los afiliados. Y por eso es que hemos presentado a una serie de proyectos de ley que algunos se han aprobado para el retiro del 95% y el retiro del reja también. Las AFPs no quieren perder afiliados. ¿Y quién creó las AFPs? Boloña y Montesinos. Hay que recurrir al diálogo entre Boloña y Montesinos. Y Boloña le explica muy bien a Montesinos que en Chile se aprobó las AFPs del año 82 porque Chile estaba quebrado y que requería plata fresca y barata para alimentar a las nuevas industrias y negocios de Chile del año 82. Y por eso es que se creó las AFPs en el Perú, inspirados por Boloña, con el visto bueno de Montesinos, se crearon las AFPs para que haya plata barata para las empresas del Perú. Y tan es así que efectivamente si uno ve la relación de empresas que las AFP le da dinero, son muchas, pero les cobra a los afiliados 30% de comisiones. 30, no 3, es 3 sobre el sueldo, es 30 sobre el aporte, no hay que confundir. 30%, y por ejemplo, saca la plata afuera y tiene invertido 25.000 millones de soles en BlackRock, que es un fondo de inversiones americano. A nosotros nos cobra 30% por invertir allá. 30%, 15% de comisiones y 15% de seguros. Pero ¿cuánto le paga a BlackRock, que es el que maneja realmente los fondos? O sea, las AFP se desprende del manejo, se lo entrega a BlackRock para que ellos inviertan en los Estados Unidos y en Europa el dinero. ¿Cuánto cobra BlackRock a las AFP en el Perú? 0.4%. Y a nosotros nos cobra 15 de comisiones más 15 de seguros. O sea, usamos un intermediario. Y en las AFPs, que dice que no creen en el Estado, que dicen que el Estado todo lo mal administra, las AFPs invierten en el Estado peruano. Por ejemplo, han invertido en el Fondo Mi Vivienda 2.500 millones de soles. O sea, nosotros le damos la plata a las AFPs para que nos cobren 30% de nuestros aportes para que lo administren y se lo colocan al Estado peruano, que es malo y que es pésimo administrador. Y el Estado peruano, por supuesto, que no les cobra nada. Tiempo adicional. 30% para eso, presidente. Y así sucede con muchos negocios, con el Club de los Constructores. Las AFP han invertido muchísimo dinero en estas empresas corruptas de Lima. Por ejemplo, tienen mucho dinero invertidos en Chacya, en Olmos, en Rutas de Lima, etcétera, en el Club de las Construcciones. Y entonces, presidente, finalmente, aquí hay un proyecto que el gobierno lo ha tachado, lo ha observado. Acá hay un nuevo proyecto que se ha presentado en Economía que tiene algunas restricciones que no comparto. Por ejemplo, si estás 12 meses fuera, sin trabajo, pero que giras por casualidad un recibo de honorarios de 50 soles, ya pierdes ese derecho. ¿Qué cosa? Así es. Son demasiadas restricciones. Por eso que yo creo, presidenta, yo creo que me pide una explicación a la señora Arauz, yo vengo con mucho gusto porque ella es la presidenta de la Comisión de Economía desde el día de hoy. Congresista Arauz. Muchísimas gracias, señor presidente. Y con gusto tomo la sugerencia que está planteando el congresista de que podemos hacer un ajuste con una disposición transitoria con respecto a los que están ganando la de cuarta. Pero son candados saludables para que no hagan trampa al tema de la remuneración. O sea, que alguien diga, yo me voy por ejemplo, por cuarta y gano el mismo sueldo y le doy una empresa, a mi ex empresa el recibo en vez del tema. Eso se puede arreglar con un texto que lo podemos mejorar. Así que su sugerencia la tomamos con gusto. Por eso, insisto en hacer el cuarto intermedio, porque de esa manera podemos mejorarla conjuntamente las dos comisiones. No puedo plantear ahorita porque es interrupción
una cuestión previa, si no lo haría, pero realmente creo que amerita que podamos debatirlo a ese nivel. Congresista García Belaunde. Presidenta, para terminar, aquí hay un proyecto de insistencia que tiene algunos bemoles en el sentido de que ya venció el plazo, pero yo creo que se podría perfectamente bien insistir, hay antecedentes de eso. Y hay un proyecto nuevo que cambia un poco las cosas y le pone candados. Yo creo que hay que insistir en el proyecto original, o en todo caso, el proyecto original que fue observado por el Ejecutivo indebidamente, hacerlo una ley nueva, exactamente igual, sin ninguna modificación, porque si ha funcionado bien desde el 2006, puede funcionar perfectamente bien a partir de ahora también. Congresista Segundo Tapia. Gracias, Presidenta. Yo quisiera, ojalá puedan, en ese cuarto intermedio que se está generando, se puedan poner de acuerdo. Pero solamente, Presidente, decirle que este es su plata de los trabajadores. Es un derecho de los trabajadores de decidir sobre el dinero que han aportado. E incluso, si bien es cierto en la diferencia solamente, incluso se habla de que en la ONP son a los 50 años y para mujeres y para hombres 55 años, así que aquí se considera solamente el tema de referencia de la edad. Entonces, esta ley 29.426, que en el Congreso anterior, yo recuerdo que saludamos, felicitamos, no recuerdo que el tema de las AFPs, por el abuso que estaban haciendo, yo creo que es bueno hacerle recordar a mis colegas congresistas que esa oportunidad celebramos la promulgación de esa ley, la aprobación de ese proyecto de ley que ahora es ley. Cuando el Ejecutivo habla de que es transitoria, sí pues, pero que de algún momento veamos que se reinserten en la vía laboral. Las personas que llegan a 55 años incluso a veces no tienen trabajo y van a esperar hasta los 65 años para que recién tengan su pensión. Y la primera conclusión es, mientras esperan más tiempo, la posibilidad que tengan de recibir más dinero se empeora, porque no lo van a recibir, y prueba de ello es de que si están en la ley reja, reciben 1.583, pero si esperan su jubilación legal a los 65 años, 1.098. Pero si vemos acá que las comisiones de las AFPs, del sistema privado de pensiones, sí han aumentado las comisiones, pero las pensiones disminuyen. Otra conclusión, las comisiones de parte de las AFPs aumentan, pero sin embargo la pensión disminuye. Entonces, también quería decirle de que el tema del desempleo, se habla de que no ha aumentado el desempleo. Eso es mentira, porque en los últimos 3 años, el empleo de 45 a 64 años, antes era 1.2, ahora es 2.1. Ha aumentado el desempleo, siendo el empleo formal solamente 27% y el informal 73%. Por tanto, quiero decirles, estimados colegas, de que lo importante acá es protección. Si bien es cierto en el desempleo y la vejez, pero miren, ¿qué hacer frente a la enfermedad, a la discapacidad, a la maternidad, a los accidentes de trabajo o a la muerte de un familiar querido, a un familiar cercano? Entonces, para eso es justamente que uno desea que esto se haga realidad, Tiempo adicional. La jubilación anticipada. Entonces, miren, no se afectan las AFPs, el sistema privado no se afecta, porque miren, el año 2015 teníamos 277.000, ¿no? El 2018 tenemos 414.000 que han aumentado. Es decir, en afiliados, el sistema privado ha aumentado 49% y la ONP ha bajado más bien 48%. Entonces, no se afecta el sistema privado de pensiones de las AFPs. Por tanto, quiero decirles que también en la observación dice que con esto se mejora la calidad de vida o la vida digna. Quiero decirle, Presidenta, hablemos de protección social, es población vulnerable, que es un medio de subsistencia, correcto.
Los jóvenes le vamos a generar la preferencia también por una afiliación del sistema privado de pensiones. Pero algo muy importante es que debemos impulsar la economía a través de las inversiones, el autoempleo, los servicios y la macroempresa. Entonces, presidente, considero de que esto es muy importante que reflexionemos y ojalá en el cuarto intermedio nos pongamos de acuerdo, porque acá el gran beneficiado tiene que ser los trabajadores del Perú. Muchas gracias, presidente.